Bueno, nada, empiezo agradeciendo a Ulrike por la invitación y además por todo el trabajo que ha hecho y muy contento con cómo está saliendo. Ya comentaron que siempre es un gusto compartir tiempo entre nosotros y bueno, espero que los estudiantes puedan sentir lo mismo. Para nosotros al menos para mí es lindo compartirlo con las personas que están, pero además es muy, muy enriquecedor porque somos un montón de ñoños apasionados con estos organismos y siempre surgen un montón de discusiones súper interesantes, así que bueno, espero que todos la puedan aprovechar. Incluso aprovecho yo también para abrirles las puertas a que sean súper interactivos, cualquier duda que tengan, qué sé yo, que vayan preguntando. Es lindo que tengamos esa dinámica, ¿no? De que sea como una charla en la cual podamos todos aportar desde nuestro conocimiento, y no solo una persona contando sobre un tema. Así que bueno, bienvenido a todos los estudiantes y en serio, espero que lo disfruten mucho y cualquier duda vamos charlando durante la clase, después de la clase o en cualquier momento que ustedes quieran. Yo acá en la portada les dejo también mi correo electrónico, así que esto es el inicio de algo que cuando quieran lo podemos continuar. Como les dijo Ulrike, de lo que yo les voy a contar un poquitito es de la traducción de señales en los tripanosomátidos, y voy a empezar como haciendo un recorrido que más o menos lo armé como pensando, integrando parte de las cosas que han ido charlando en las clases anteriores y después iremos a algunas cuestiones un poquitito más específicas. En particular, digamos, de la cosa bien general, partiendo bien desde los inicios, que son los mecanismos de traducción de señales. Todos saben que la idea es reconocer estímulos del medio extracelular y poder traducirlos en respuestas específicas dentro de la célula, y los protagonistas, digamos, que participan de este evento son generalmente un receptor, que es el capaz de reconocer la señal extracelular. Esto es súper variado y han salido un montón de cosas interesantes dentro del grupo de los TRITRIPS, que les puedo comentar un cachito nada más, pero por ejemplo esos receptores, algunos están ubicados en la membrana plasmática, otros pueden estar en el citosol, otros pueden ser nucleares, y además quizás como para romper un poquitito el esquema que uno tiene del receptor como una proteína rígida que une un ligando y que eso es lo que va a dar la respuesta. Hay un trabajo súper interesante que creo que es del año pasado o de este año, que participa Noelia Lander, que es una investigadora que trabaja con el grupo Roberto Docampo y que hace cada día cosas más bonitas con todo lo que es el método de CRISPR, donde caracterizan un mecanoreceptor, ¿sí? Receptores capaces de reconocer estímulos mecánicos como dilatación de la membrana, y bueno, con eso lo que les quiero marcar es que rompan un poquitito el esquema de un receptor como una proteína que va a unir a otra, sino que hay un montón de señales que pueden reconocer estos receptores. Después, la respuesta celular suele estar mediada por lo que conocemos como segundos mensajeros, ¿sí? O sea que esos receptores generalmente desencadenan la producción de alguna molécula, que es la que se va a propagar en el interior de la célula, llevando el mensaje, por decirlo de alguna manera. Quizás el más conocido es el AMP cíclico, el GMP cíclico, el calcio, el óxido nítrico actúa como un segundo mensajero, el diacilglicerol, entre otros, ¿no? Hay una gran variedad de segundos mensajeros, que estos segundos mensajeros a su vez actúan sobre otras proteínas, generando lo que es una cascada de traducción de señales, o sea, donde una proteína va modificando a otra y esta a su vez a otra, y esto tiene como un efecto de amplificación, ¿no? Porque cada una de las proteínas que se activan puede activar a su vez a un grupo muy grande de proteínas que tiene arriba abajo, y de esta manera una única molécula que llega a un receptor puede generar una amplificación y una respuesta enorme dentro de la célula. Y por último, digamos, tenemos que
todo esto es para producir cambios, ¿no? O sea, para que la célula, una vez que reconozca esa señal, pueda actuar concomitantemente, y esos cambios pueden ser quizás los más estándar, tienen que ver con los cambios en la expresión de genes, pero también puede ser con modificaciones en el citoesqueleto, permeabilidad a iones, son muchos los cambios, y bueno, y esto lo que permite es que la célula dé una respuesta fisiológica y le permita adaptarse al ambiente. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que todo esto es como para dar una respuesta, pero después, una vez que esa respuesta es dada, tenemos que terminar con esa señal, como avisar de que ya está, nos enteramos, respondimos. Entonces hay todos mecanismos encargados de volver al punto de inicio y eliminar al segundo mensajero y acallar esa señal que inició en la primera de las líneas de lo que les estaba contando. Sí, acá esto lo tienen representado con un esquemito, está el receptor más clásico, las moléculas que actúan arriba abajo y las respuestas que están dando, que ya les digo, puede ser produciendo alteraciones metabólicas, que van a tener una clase muy interesante, creo que en el día de mañana, sobre metabolismo de los TRIPS, y bueno, y estaría bueno que lo tengan en mente lo que charlamos hoy, de cómo la célula que reconoce estímulos de afuera va a afectar a su metabolismo. También alteraciones en la expresión de genes, también alteraciones en la forma y en la estructura de la célula, que también hay un montón de información que les contó Ulrike en la primera clase. Y acá se ve un poquitito esto que les decía de la amplificación de la señal, ¿no? Si ustedes tienen el receptor, acá está la señal que llegó de afuera, esta señal estimula que esta proteína produzca este segundo mensajero. Fíjense, todo el segundo mensajero que se produce a partir de una única señal. Cada uno de estos segundos mensajeros pueden actuar activando a su vez a una proteína, y cada una de estas proteínas pueden a su vez activar a otras y a otras y a otras, y bueno, y queda muy claro el efecto cascada que estaría generando. Por otro lado, lo que les decía que me parece que siempre es interesante, más allá de ir a los casos concretos, de decir, bueno, tal proteína tiene tal función, tiene que ver con entender un poquitito cómo es la idea y el funcionamiento y el para qué de todo esto, ¿no? Y cómo hacer un contraste entre lo que pasa entre los organismos pluricelulares, los unicelulares, qué pasa con los organismos de vida libre, qué pasa con los organismos parásitos. Es como muy importante tener en cuenta que no todos estamos sometidos a las mismas señales y a las mismas variaciones en el entorno. Para los organismos multicelulares es claro que comunicar entre una célula con otra es una función muy relevante para poder coordinar la actividad de todo un organismo. O sea, los mecanismos de traducción de señales en organismos pluricelulares generalmente están muy relacionados con lo que se conoce como la señalización hormonal, porque todo el cuerpo tiene que actuar en conjunto, entonces hay señales que viajan a través de la sangre comunicando a todas las células del cuerpo de un determinado estado. Así como puede ser que frente a un susto, la adrenalina ponga la alerta un montón de mecanismos en todo el organismo. Entonces, bueno, si buscan en literatura van a encontrar eso, ¿no? Y que la traducción de señales puede estar relacionada con enfermedades, como por ejemplo el cáncer, con desórdenes que tienen que ver, o con funciones que tienen que ver con el organismo actuando como un conjunto. Por otro lado, en un organismo unicelular uno podría decir, y bueno, entonces, ¿cómo sería acá? Acá estas células no tienen tanto que hablar unas con otras, o quizás sí, ahora vamos a ver algunos casos que sí, pero sí, por ejemplo, tienen que reconocer qué es lo que pasa en el ambiente, ¿sí? Acá no es tanto un grupo de células actuando en conjunto, tienen una célula individual reconociendo todo lo que pasa a su alrededor. Y eso es fundamental, porque en este caso la traducción de señales va a actuar como pueden ser nuestros 5 sentidos. O sea, esta traducción de señales va a tener que permitirle a la célula ver, oír, gustar, reconocer todo lo que pasa para poder actuar, y ahora una única célula dando una respuesta a cada uno de esos estímulos. Y es complicadísimo, ¿no? Porque uno, si piensa, es una única célula, y los estímulos generalmente no es que viene una cosa solita a un mismo momento. Nos llegan un montón de estímulos diferentes en un mismo momento, y esa única célula va a tener que tomar una decisión. O sea que eso es lo que les marco como una cosa interesante, como para
para poder plantearnos en cuanto a las funciones y los mecanismos que tienen que tener estos organismos unicelulares. Y no solo eso, es un organismo que se los recomiendo, digamos, como para el estudio no solamente de la transducción de señales, sino también para todo lo que es el desarrollo. Dictyostelium discoideum es una ameba, es un unicelular, que frente a determinados estímulos empieza a comunicarse, y acá tenemos, si quieren, como desde el punto de vista de lo que es la morfogénesis y demás, es súper interesante porque es el primer organismo que transita dentro de estructuras unicelulares a estructuras multicelulares, ¿sí? Pero además, este organismo, desde el punto de vista de traducción de señales, que es lo que nos compete en la charla que estamos teniendo ahora, es el primer organismo que, a partir de señales, un organismo unicelular empieza a comunicarse con otras células independientes. Esas células se van a agregar, van a formar como un montículo. Ese montículo luego va a adquirir la forma como de un gusano que se conoce como slag. Ese gusano va a moverse por el sustrato hasta que encuentre un lugar propicio en el cual va a formar una estructura que se conoce como culminante, que tiene un tallo, una bola de esporas, y eso va a permitir que esa bola de esporas en algún momento se libere y vuelva a tener cada célula independiente, digamos, al germinar estas esporas. Entonces, es interesantísimo porque acá tenemos una transducción de señales de un unicelular que normalmente lo que hace es responder a los estímulos del ambiente, pero que ahora es capaz de reconocer señales de otras células y formar estas estructuras multicelulares, y esto lo hace sobre todo en un ciclo muy interesante que tiene que ver con la respuesta al hambriado. Ahora bien, esto tiene que ver con lo que les decía, ¿no? O sea, la transducción de señales en organismos unicelulares, en organismos multicelulares, y qué función puede tener, y bueno, Dictyostelium ahí transitando ese límite difuso entre la unicelularidad y la multicelularidad. Pero además, es interesante que lo veamos nosotros por los organismos con los que vamos a estar discutiendo hoy, que son los tripanosomátidos, es la diferencia en la transducción de señales entre organismos de vida libre y organismos parásitos, ¿sí? Los organismos de vida libre, como discutíamos hace un cachitito, tienen que estar como continuamente censando un montón de señales muy distintas, porque el ambiente cambia continuamente, ¿sí? O sea, cambia la temperatura, cambian los nutrientes, tienen que reconocer, por ejemplo, acá lo que tenemos es células de ciliados, que pueden ser paramesio, tetraimena, que se alimentan de bacterias, y estos, por ejemplo, unicelulares están de vida libre, están siempre atentos a detectar distintos metabolitos bacterianos, y son muy estudiados, por ejemplo, para fenómenos de quimiotaxis. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad milimétrica de detectar de dónde viene un determinado estímulo, reconocer en su membrana la señal, la dirección de esa señal, la intensidad de la señal, ¿sí? Reconocer todo un gradiente y poder dar una respuesta y poder acomodarse a eso. Ahora bien, ¿qué pasa con los parásitos? ¿Sí? Aproveché para parásito el loguito que tenemos para el curso, ¿sí? Donde tenemos el mundo radioparásitos, que no digan nada, ¿no? Pero ¿saben cómo llamaron al logo? Lo descargué como me lo estaba robando. Mundo con bacterias. Yo me quería morir, digo, en un curso de parásitos le pusieron mundo con bacterias. Pero en este caso, con los parásitos, la transducción de señales pasa a tener un significado bastante distinto, ¿sí? ¿Cuál es ese significado distinto que tienen? Piensen que los parásitos están sometidos a cambios ambientales muy grandes, pero una vez que se produce el cambio, siempre están en el mismo ambiente, ¿sí? Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi está en el intestino de un insecto, y luego va a pasar a la sangre de un hospedador, y luego al interior de una célula. O sea que los ambientes, una vez que el parásito tiene su ciclo de vida, siempre va a ir transitando por esos mismos lugares, esos mismos ambientes, esas mismas condiciones ambientales. Entonces, no es que tienen que reconocer estímulos o señales que son sutiles. El ambiente le grita directamente al parásito de que ha tenido un cambio de ambiente, que ha tenido un cambio de hospedador,
Y esto hace que el reconocimiento de la señal sea muy diferente. De hecho, muchos mecanismos de traducción de señales están bastante disminuidos en los organismos parásitos en relación a lo que son los organismos de vida libre. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que los cambios ambientales suelen ser siempre entre los mismos ambientes y suelen ser cambios bastante drásticos y para nada sutiles. Entonces, esto hace que no estén tan concentrados en eso, pero sí van a tener que dar rápidas respuestas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de golpe va a pasar de un ambiente donde no tenía nutrientes a un ambiente que tiene glucosa asegurada, o va a pasar de un ambiente que estaba a 28, 26 grados a un ambiente que está a 37, 10 grados más de temperatura, más elevados, ¿sí? Y son cambios muy bruscos. Entonces, quizás por eso es como para tener en cuenta lo que les contó Sergio Sheckman en la primera charla, ¿sí? De esa cromatina más relajada, de esa histona H1 sin el dominio globular, o cosas que les puede haber estado comentando también Esteban Serra, de lo que es la regulación de la transcripción. Entonces, como que todo tiene que ver con dar respuestas mucho más rápidas y menos quisquillosas en el momento de generar alguna adaptación. Bien, como poniéndonos en sintonía con todo eso, si nos ubicamos un poquitito donde están los TRIP, están dentro del grupo de los Escabata. Acá tenemos el árbol de los eucariotas en general, junto con Giardia, Tricomonas, y acá tenemos a los tripanosomátidos de los que vamos a estar hablando hoy, Trypanosoma cruzi, brucei y Leishmania. Y es interesante ver que junto a ellos y otros protozoos podemos cubrir prácticamente todo el árbol de los eucariotas. En este grupo de los SARS tenemos a Plasmodium, Toxoplasma, Cryptosporidium. Hay, dentro de los que decíamos recién, teníamos a Dictyostelium, acá en Amebosova, ¿sí? Tenemos a los ciliados, que también están acá, ¿sí? O sea que con la mayoría de los organismos que pertenecen a este grupo de unicelulares, nos movemos a lo largo de todo el árbol evolutivo de los eucariotas, a diferencia, por eso digamos es tan interesante los estudios que hacemos de la biología de estos organismos, porque normalmente nos quedamos con lo que es la biología de los metazoos, que son nada más esta pequeña rama, o la biología de las plantas, que es nada más que esta rama. Con los organismos, estudiando estos organismos que tienen adaptaciones tan particulares, en realidad estamos conociendo una biología mucho más real y mucho más abarcativa que la que uno se queda cuando estudia solamente a los mamíferos o a los metazoos en general y a las plantas. Dentro de estos tritrips, dentro de estos tres tripanosomátidos que estamos viendo hoy, que tenemos a cruzi, a brucei y a Leishmania, los tres son flagelados unicelulares, que son transmitidos por insectos hematófagos. ¿Sí? Esto voy rápido porque ya los conocen, ya se los presentaron, ¿sí? La enfermedad que producen cada uno, si tienen los proyectos genomas finalizados, y en particular, digamos, lo que yo necesito rescatar para lo que tiene que ver con la traducción de señales. Estos son los distintos estadios que podemos tener en Leishmania, en brucei y en cruzi, y lo que destaco solamente es que tanto en Leishmania como en cruzi tenemos estadios que son intracelulares, en tanto que en Trypanosoma brucei no. Ya les contó Ulrike, como que dentro de las características tenían el kinetoplasto, también les estuvo hablando Fernando del kDNA y demás, y ya remarcaron que hay otras características como el peroxisoma, el mitocondrión, el flagelo, el citoesqueleto, pero lo que yo necesito rescatar para la clase de hoy es que simplemente a partir de todo eso lo relacionemos con el reconocimiento de señales y con las respuestas, ¿sí? Piensen que dijimos que lo primero que tiene que pasar es un reconocimiento de una señal a nivel de una membrana, y esto es todo un tema, porque la membrana de estas células tienen un montón de peculiaridades, ¿sí? Dentro de ellas ya les marcó Ulrike en una muy linda charla al principio de toda la estructura y todos los microtúbulos subpeliculares que tiene ese corset de microtúbulos subpeliculares, que hace que quede restringido lo que es el intercambio de membrana a la región del bolsillo flagelar.
Entonces, todo lo que tiene que ver con reconocimiento, ingreso de moléculas a las células, liberación de moléculas hacia el exterior, ocurre acotado en esta región, y todo lo demás está como mucho más rígido. Entonces, esto hace a que nos preguntemos, bueno, pero entonces los reconocimientos de las señales, los receptores, no pueden estar a lo largo de toda la célula, y la realidad es que principalmente están restringidos a esta región, a la del bolsillo flagelar, y también tiene que ver con una estrategia de protección. ¿Sí? Esta región del bolsillo flagelar es una región que queda aislada del resto del medio extracelular, si solamente pasan moléculas pequeñas, y de esta forma también podemos proteger a esos receptores que son relevantes para recibir distintos compuestos que vengan del medio extracelular, por ejemplo, de los anticuerpos y del ataque del sistema inmune. Otra de las características que también, digamos, está relacionada con cómo es la membrana y la estructura, y también tiene que ver con lo que va a ser la transducción de señales, son que la gran abundancia de proteínas que están unidas a partir del ancla de glicosilfosfatil-inositol, ¿sí? Del ancla de GPI, ¿sí? Que en particular les contó Fernando de las BCGs, ¿sí? De las proteínas variables de superficie de Brucey, que justamente están unidas con este ancla y les permiten que tenga una gran movilidad estas proteínas en la membrana, ¿sí? Que les hablamos todo el efecto ese de nadar contracorriente para que las proteínas se vayan capeando y podamos hacer como renovación de esas proteínas, pero además lo que permiten es no saturar a la estructura lipídica de la membrana con proteínas, ¿sí? Porque si tuviésemos que tener como proteínas transmembrana ancladas atravesando la membrana, esa cantidad de proteínas, la composición físico-química de la membrana sería inviable, ¿sí? Entonces, de esta manera logramos tener un equilibrio mucho mayor. Que acá, digamos, se veía esto, imagínense que si una membrana tiene todo así rodeado de estas BCGs, cómo nos complica para todo lo que tiene que ver con la transducción de señales, las proteínas que tienen que reconocer alguna señal que venga del exterior, que tengan que quedar tapadas por este bosque de proteínas de superficie. Y lo último, general, y ya nos metemos en la traducción de señales de modo más profundo, tiene que ver que justamente a partir de todo esto que estamos discutiendo, todas estas adaptaciones, todas estas cosas que tienen que reconocer los organismos de vida libre en relación a los organismos parásitos, es que podemos ver que hay gran diferencia. Por ejemplo, acá ven el tamaño de estas esferas representa el tamaño de los genomas de distintos organismos. Acá tienen el tamaño del genoma del maíz, de Arabidopsis, que son plantas, y acá tienen el tamaño del genoma de los tripanosomas, que andan en el orden de las 30 megabases, en comparación con el maíz que tiene 3000, o Arabidopsis que tiene 125. Acá tienen el genoma de Euglena, ¿sí? Que Euglena es otro tripanosoma, pero es de vida libre. Entonces fíjense que su tamaño de genoma es bastante mayor, ¿sí? Acá tienen a Trichomonas y Giardias, que también son parásitos, ¿sí? Simplemente como para que entendamos y que también valoremos y que pongamos en contexto, también, digamos, hubo una información súper interesante durante la charla de Carlos Robelo en cuanto al genoma y cómo estaba organizado, y también qué cosas tienen presentes y qué cosas han ido desarrollándose en los organismos parásitos en comparación con los organismos de vida libre. Entonces, bueno, les dejo esto como para que lo puedan ver y meditar, y que además puedan plantearse lo siguiente: estos genomas que teníamos acá, estos de 0,38 megabases, son genomas de unos organismos unicelulares, ¿sí? Y este genoma que está acá, que el azul que sale de la pantalla, que solamente vemos la punta de la bola, es el genoma de una ameba, ¿sí? O sea que realmente es súper interesante si se plantean de qué manera los genomas van a ir modificándose y van amplificando determinados genes que tienen que ver con el reconocimiento de los estímulos y de las respuestas que tienen que dar. Ya después lo podremos discutir en algún momento. ¿Sí? Y esta gran variabilidad se da principalmente en los genomas de los eucariotas. Entre los procariotas no hay tanta variación en el tamaño de sus genomas, ¿sí?
Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguien quiere consultar algo? Les pido de que no se me queden perdidos. Si alguien tiene cualquier cosa que necesiten aclarar para poder seguir adelante, me interrumpen cuando haga falta. Yo estoy Ahora, pendiente. Si alguien quiere levantar la mano, yo interrumpo y pueden hacer las preguntas. Ningún genial, problema. Enrique. Ahí mira, Elisa levantó, y lo mismo, perdón si yo no llego a ver alguna que me pongan por el chat, no hay ningún problema. Sí, Lisa, decime. Qué pena, yo creo que no está tan relacionado con toda la charla, pero sí me generó curiosidad algo que justamente usted acaba de mencionar, y es que yo recuerdo que las amebas no tienen una gran diversidad genética. ¿De pronto eso estaría relacionado, que tengan genomas tan conservados con el hecho de que sean tan grandes? Bien, es muy linda la pregunta. Me gustaría, ¿sabes qué? Como para charlarla, pero digo, y además como para invitar, digamos, a otro de los docentes en algún momento, ¿sí? O sea, para no meterme tanto en el terreno de otras charlas que han sido dadas, con gusto podemos hacer como alguna especie de charlita entre todos y lo vemos. Mi visión es que sí, digamos, hay una relación con la diversidad y con el ambiente, sobre todo, en el que los organismos tienen que estar para, de alguna manera, forzar o actuar sobre la plasticidad y el tamaño de los genomas. Pero ya te digo, por respeto a los otros docentes, podemos en algún momento hacerlo con una charla un poquitito más general. Espero que ¿Sí? ¿No sí, te qué pena. molesta? Dale, gracias. Ok. Bueno, gracias, Ulrike, y cualquier cosa me van diciendo. Entonces, como les decía, todo esto, en parte como para posicionarnos, qué son las cosas que tenemos que reconocer, qué es lo que tenemos que responder, y por otro lado, si uno mira con toda la información que hay de estos genomas, ¿sí? Podemos encontrar que los repertorios de los genes que tienen que ver con la señalización, vamos a encontrar que hay varias clases de moléculas que están muy representadas y otras que están ausentes en los organismos de los TRIPS. ¿Sí? ¿Quiénes son las que menos presentes están? ¿Cuáles son las vías que se han como reducido dentro de los TRIPS? Por ejemplo, hay muy pocos receptores de tipo serpentina, esos tipos de receptores de varios pasos transmembrana, esos receptores que quizás en otros organismos estaba el compañero que hace un rato estaba haciéndole una consulta a Alejandro, que trabajó con cáncer, seguro que conoce estos receptores de 12 pasos transmembrana, acoplado a proteína G, metabolotrópicos, ionotrópicos, y que tienen que ver con un montón de señales y reconocimiento de señales en la mayoría de los unicelulares. Acá en el repertorio de los TRIPS están muy reducidos, ¿sí? Son muy pocos y diría que casi ninguno, pero han aparecido algunas cositas últimamente que podrían llegar a cuadrar con ese tipo de receptores, pero no es una vía que esté presente, no es un mecanismo que esté muy presente. La proteína G heterotrimérica, ¿sí? La típica proteína G que justamente trabaja en conjunción con estos receptores, y es la que activa, por ejemplo, a la adenilciclasa en los organismos multicelulares. La mayoría de los receptores catalíticos, aquellos que reconocen la señal y son capaces de autofosforilarse, tienen una actividad catalítica en sí mismo, también están muy disminuidos, tipo los receptores tirosina quinasa. La vía del GMP cíclico, ¿sí? Saben que de los dos nucleótidos cíclicos que participan abundantemente en la transducción de señales en los organismos multicelulares, tenemos el AMP cíclico y el GMP cíclico. El GMP cíclico está muy disminuido o ausente directamente en los TRIPS. Los dominios de SH2 que unen tirosina fosforilada, que también tiene sentido, porque si había pocos receptores tirosina quinasa, que haya pocas proteínas capaces de reconocer esa modificación también es una consecuencia. Y los dominios SH3 que tienen que ver con la interacción proteína-proteína. Otra familia, pero esto tiene que ver con un poquito más arriba abajo, en lo que es la traducción de señales, son los factores de transcripción. Esto también ya les habrá, con la charla de Esteban, les habrá quedado bastante claro, digamos, como que no hay tanta regulación a nivel de
de promotores, factores de transcripción que se unen a esos promotores, los factores de transcripción basales, específicos y demás. En los tripanosomátidos no está presente. ¿Y qué es entonces lo que sí hay? Porque uno dice, bueno, con este panorama, digamos, son como en la canción de Shakira, ciego, sordo, mudo, los tripanosomátidos, no van a reconocer ninguna señal. Pero sin embargo, las familias que sí han expandido son las familias de las proteínas quinasas y las fosfatasas, ¿sí? El quinoma de los tritrips es 2 veces mayor, por ejemplo, que el de Plasmodium, y 1/3 mayor que el de las levaduras. Las quinasas presentes han perdido la mayoría de dominios accesorios, digamos, es como que tienen pocos dominios que tienen que ver con su direccionamiento y con su control, ¿sí? Y conservaron algunos pocos dominios, como los dominios pH y el dominio Phi, que tienen que ver con la interacción de las quinasas con la señalización por fosfoinosítidos. Y bueno, y el metabolismo de fosfoinosítidos también está bastante expandido en los tripanosomátidos. Entonces, ¿cuáles eran esos gritos, esos cambios ambientales que decíamos? Por ejemplo, con la osmolaridad, cuando pasamos del intestino del insecto vector a la sangre del mamífero. Si piensen que en el intestino del insecto hay muy poco potencial agua, sobre todo se está absorbiendo todo el líquido a medida que transitan las heces por el intestino, y de golpe pasamos a un medio acuoso por excelencia, como es la sangre. En el mamífero hay señales que tienen que ver con el estrés oxidativo. En el intestino había falta de nutrientes y de golpe pasamos a disponibilidad de glucosa garantizada. Estas son las señales o por ejemplo lo que decíamos de la temperatura de estar de 26, 28 grados a 37. Estos son los gritos que tienen que reconocer los tripanosomátidos, en este caso, por ejemplo, Trypanosoma cruzi está como ejemplo, a través de sus mecanismos de traducción de señales y dar respuestas a ellos. Acá tienen simplemente resumido lo mismo que les ponía en la diapo anterior. Pero tienen que reconocer eso, y es fundamental, porque eso es lo que le va a permitir pasar de ser un EPI a ser un tripo, de ser un tripo a ser un AMAS, y la capacidad que tienen los EPI, los tripos y los AMAS de sobrevivir y de cumplir distintas funciones en estos distintos ambientes es bastante diferente. Entonces, vamos a algunos casos en particular, por ejemplo, de la señalización mediada por lípidos, ¿sí? El metabolismo de los fosfoinosítidos está relacionado con el transporte vesicular, con la relocalización de proteínas, reorganización del citoesqueleto, regulación, proliferación y diferenciación, y la invasión de la célula hospedadora. Todo esto tiene que ver con el metabolismo de los lípidos en los tripanosomátidos. Les voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Esto se los dejo para que lo vean, pero saben que son lipidoquinasas, las enzimas capaces de producir a estos mensajeros, ¿sí? En particular, acá tienen todas las conversiones que se pueden generar, siempre es a partir del fosfatilinositol, y lo que van a tener son fosforilaciones en distintas posiciones del inositol, ¿sí? Que es llevado a cabo, ya les digo, por estas lipidoquinasas, y dentro de estas lipidoquinasas hay 3 clases, las de clase 1, las de clase 2 y las de clase 3, que tienen la capacidad de fosforilar simplemente distintas posiciones, no es para necesario que entremos en detalle. Las de clase 3 quizás son de las más estudiadas en los tripanosomas, ¿sí? En particular, la lipidoquinasa de clase 3 se conoce como BPS34, por BPS por Vascular Protein Sorting, ¿sí? Y es equivalente o es la ortóloga a la proteína que fue descrita en levaduras, y presentan especificidad de sustrato por el fosfatilinositol y transforman el fosfatilinositol en fosfatilinositol 3-fosfato. Y además, esta lipidoquinasa es a su vez regulada por una quinasa de proteínas que se conoce como BPS15. Entonces, la quinasa de proteínas BPS15 es capaz de fosforilar a la quinasa de lípidos BPS34 y de esta manera regular su actividad, y participan de procesos, ya les digo, como lo que tenía que ver con el tráfico de vesículas y demás, como así también con la autofagia e incluso con la división celular. Acá tienen las
las distintas interconversiones que hace la PI3 quinasa a partir del fosfatidinoxitol, ¿sí? Este es el sustrato, el producto principal, el PI3P. Y en Trypanosoma brucei, esta proteína, la BPS34, ¿sí? Es requerida para la segregación del complejo del Golgi, ¿sí? Y lo que han visto es que esto es el silenciamiento por ARN de interferencia, se ve que afecta la viabilidad de los parásitos, la curva de arriba es los parásitos sin inducir el RNAi, la de abajo es con los parásitos donde se ha inducido el RNAi, ¿sí? Se ve que a las 60 y pico de horas ya los parásitos dejan de crecer, y el silenciamiento entonces ocasiona defectos severos en el crecimiento. Esto está hecho sobre las formas sanguíneas, el bloqueo de la citoquinesis, severas anormalías morfológicas, digamos, acá se ven, miren las estructuras estas con varios núcleos, varios kinetoplastos. Se la implicó a esta proteína en proceso de endocitosis mediada por receptor, se la relacionó con la coordinación de la correcta segregación del aparato de Golgi, ¿sí? O sea que tiene un rol bastante relevante coordinando distintas funciones que tienen que ver con el flujo de membranas en Trypanosoma brucei. En Cruzi, esta misma proteína, ¿sí? La ortóloga, en Cruzi, digamos, en ese momento, cuando se hizo este trabajo, no estaba la disponibilidad que ahora tenemos de hacer CRISPR, entonces, digamos, el mecanismo de estudiarla era a través de la sobreexpresión, y lo que se veía que al sobreexpresar la BPS34, había alteraciones, sobre todo en la región, una región cercana al bolsillo del flagelo, que es la región de la vacuola contráctil. Estas células, para poder responder a los cambios en cuanto a la osmolaridad del medio, tienen una vacuola que se llena de agua cuando el parásito está en un medio hipotónico, y por contracción de la vacuola va expulsando agua fuera de la célula para la célula poder mantener su volumen estándar. Se observa que al sobreexpresar la BPS34, esa vacuola contráctil se hace más grande, pero sigue siendo funcional. Esto es una fotografía en time-lapse, donde se ve que esa vacuola se va como contrayendo y se vuelve a abrir, o sea que palpita, digamos, se contrae y se dilata, se contrae y se dilata. Y acá pueden ver unas vacuolas bastante grandes, digamos, que se observan por microscopía electrónica. Acá pueden ver cómo esa vacuola late, ahí la pueden ver en el video, la observan ahí, que estoy señalando con el cursor, pongo una vez más para que lo puedan prestar atención, ¿sí? Eso normalmente no se llega a ver de ese tamaño, se observa muy bien por la sobreexpresión, y acá se ve que en la región donde la vacuola contráctil estaría expulsando el líquido, esto es en un parásito wild type, se vería así, esa región cercana al bolsillo del flagelo. En los parásitos sobreexpresantes les surgía como una protuberancia en la membrana, posiblemente por todo este flujo que está ocurriendo debido al pulso de una vacuola tan grande. ¿Y cómo es entonces que funciona la vacuola contráctil? Tiene que ver con la osmorregulación. Entonces, esto es lo que yo les decía de la importancia de reconocer y de responder rápido a estos cambios ambientales, ¿no? Cuando pasa de un ambiente que tiene una determinada osmolaridad a otro ambiente que tiene una osmolaridad muy diferente, estos parásitos, al sentir que la célula se hincha, rápidamente van a responder aumentando la actividad de la vacuola contráctil y expulsando el agua hacia afuera, mecanismo que les permite recuperar su volumen original. Ese proceso se conoce como RBD, ¿sí? Y lo pueden ver acá. Tienen a estas células, les agregan agua, el parásito se hincha, y gracias al proceso de RBD va a expulsar, usando la vacuola contráctil, todo el agua para afuera, y recuperan su volumen original, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba si tenemos estos parásitos que sobreexpresan la BPS34? Acá tienen las células wild type, acá tienen los parásitos sobreexpresantes, estos están siendo largados al mismo tiempo, el estímulo de dilución con agua. Fíjense que mientras que los parásitos que sobreexpresan la BPS34 ya recuperaron el volumen original, los wild type quedaron hinchados. Obviamente, si hubiese continuado con el video, hubiesen alcanzado también el momento de recuperación de volumen, pero esto es como para que tengan la comparación. Y lo mismo se puede ver otra vez con una serie de fotografías tomadas
al mismo tiempo, donde los que sobreexpresan la BPS34 tienen esta capacidad de responder con mayor rapidez, y tiene que ver con esta vacuola contractil más grande y más funcional. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les dije que la BPS34 era controlada por una quinasa de proteínas que se conoce como BPS15? BPS15 en Trypanosoma brucei, en este caso también, digamos, haciendo el ARN de interferencia, acá se ve, digamos, sin inducir o induciendo con tetraciclina a distintos días, ¿sí? Cómo va desapareciendo el RNA específico, en comparación acá tienen el control de carga, ¿sí? O sea, se silencia la BPS15 en Trypanosoma brucei. Esto es vital para los parásitos silenciados no proliferan, pero si uno analiza en los primeros días, antes de que se pierda por completo la viabilidad, cuando ya hay una disminución de los niveles de la BPS15, hace algunos estudios funcionales, se observa que está afectado el transporte, ya sea tanto de endocitosis mediada por receptor, como también de endocitosis de fase fluida, o sea que esa capacidad de incorporar e intercambiar sustancias con el medio está afectada al silenciar esta BPS15, que recuerden que regulaba también a BPS34, y también produce alteraciones a nivel de la célula compatibles con defectos en la citoquinesis, que posiblemente no sean efectos directos de una participación directa, sino de una participación indirecta y consecuencia de todas unas otras proteínas que son reguladas a su vez por la BPS15. Como BPS15 regula BPS34, eso hay que demostrarlo empíricamente, porque es lo que se sabe en levaduras. A través de ensayos de doble híbrido uno puede confirmar la capacidad de interacción de estas dos proteínas, ¿sí? Y además, si uno hace por inmunofluorescencia ver la localización de la BPS15 y de la BPS34, uno ve que tienen un patrón de localización muy parecido, y no solo eso, si uno mira también qué es lo que pasa cuando uno hambrea las células, cuando las pone a las células en un medio sin nutrientes, como es en presencia simplemente de buffer PBS, se ve que agrupan en el citoplasma formando como un patrón puntillado, que a su vez colocaliza parcialmente con un marcador de autofagia que es la ATG8.1, ¿sí? Entonces, estas proteínas fueron estudiadas también para su participación en la autofagia, y lo que se vio también que si uno hace una mutante de BPS15 que no tiene capacidad catalítica, pierde esa capacidad de colocalizar con ATG8.1 y también esa capacidad de responder al estímulo del estrés nutricional. Bien, vamos entrando en otro tipo de señalización, o sea, toda esa historia sigue, se podría seguir con algunos datos más, pero como para poder incluir otros mecanismos y otros caminos de señalización, quedamos ahí, pero después tenemos la señalización por calcio, que también es súper importante. Como para que tengan una idea, la pérdida de la homeostasis del calcio es letal. Hay importante diferencia en comparación con otras células de otros organismos, en lo referido a la homeostasis y la idea de señalización del calcio. La invasión de la célula hospedadora, que mañana tienen una clase muy interesante de interacción célula-hospedadora, así que con eso no me voy a meter, pero sepan de que el calcio generalmente participa y tiene funciones súper relevantes para todo eso. En particular, se los resumo con esta imagen. Estos son trabajos hechos sobre todo por el doctor Docampo, que es muy activo en todo lo que es el estudio del calcio en los tripanosomas. Básicamente a nivel de ingreso, o sea, saben que el calcio puede modificar su concentración intracelular, ya sea por ingresar del exterior de la célula, como así también por ser liberado de compartimentos intracelulares, en respuesta a señales que vengan del exterior. Con lo que tiene que ver con el ingreso y la salida del calcio de la célula de los tripanosomas, hay canales de calcio, en particular hay de los voltajes dependientes,
Hay bombas que tienen que ver con la eliminación del calcio, con quitar el calcio de la célula y enviarlo al medio extracelular con consumo de ATP, ¿sí? Son bombas ATPasa, PMCA son bombas de membrana plasmática de calcio, ¿sí? ATPasas de membrana plasmática de calcio. El calcio, una vez que ingresa, puede ser captado por proteínas que unen calcio y de esa manera lo que hacen es regular la concentración de calcio que está libre, disponible para que sea usado como señal. Hay otras proteínas, como otra calcio ATPasa, que puede meter el calcio al interior del retículo. Hay también transportadores de calcio que lo pueden ingresar y almacenar en la mitocondria. Hay una organela súper importante en los tripanosomátidos, que es el ácido calcisoma, ¿sí? Que también, como su nombre lo indica, es importante para todo lo que es el metabolismo del calcio, y el calcio también puede ir directamente al interior del núcleo, ¿sí? Y por otro lado, para la liberación del calcio en los reservorios intracelulares, la señal generalmente es sensada por una fosfolipasa, la fosfolipasa C, que va a producir un segundo mensajero, que es el IP3, que va a permitir la salida de calcio, principalmente de los reservorios que están en los ácidos calcisomas, ¿sí? Esto es más o menos un esquema bastante general de cómo es el metabolismo del calcio y las distintas movilidades intracelulares del calcio que tienen en los tripanosomátidos. Y en el ácido calcisoma tienen, como les decía, para ingresar calcio, la protona ATPasa, y para que salga el calcio, los canales de calcio que responden al IP3. Y de la última vía que les comento algo, ¿sí? Es la que tiene que ver la señalización mediada por AMP cíclico, ¿sí? Que tiene que ver con la osmorregulación, con la proliferación y diferenciación, con el movimiento celular, que en Bruce hay unos lindos trabajos del comportamiento social, y la invasión de la célula hospedadora, que eso también quedará para que de última mañana se profundice. En particular, les comparto para iniciar esta vía, esta frase que dice que comparada con los impresionantes progresos en el conocimiento de la transducción de señales y los mecanismos implicados en este proceso en los sistemas de mamíferos, los avances en la señalización de los protozoos, incluyendo el del metabolismo nucleótidos cíclicos, vienen súper lento, ¿no? Y esto posiblemente esté conectado con el hecho de que estos pathways son bastante distintos a los que ya se han estudiado en mamíferos. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía al principio, ¿no? Una cosa es toda una señalización hormonal y comunicación de una célula con otra, y otra cosa es una célula librada a su suerte, teniendo que responder a cambios ambientales y coordinar un montón de estímulos que le pueden estar llegando al mismo tiempo. Entonces, lo que marco con esto es que uno no tiene que estar pensando en la vía de señalización, por ejemplo, por AMP cíclico, y decir va a ser lo mismo que pasa en mamíferos. De hecho, es muy distinta, y esto es súper interesante, y quizás en el simposio también charlemos un poquitito de esto, de la utilidad que puede tener para justamente el diseño de drogas. Muy así básico, lo que les mostraba al principio: un receptor llega a la hormona, una proteína G trimérica, que va a intercambiar GDP por GTP, la subunidad alfa va a activar una adenilciclasa, que va a producir AMP cíclico, y el AMP cíclico generalmente va a tener efectores río abajo, que van a ser los que van a propagar la señal, y después están las fosfodiesterasas, que son las que terminan con esta señal. Son las que van a pasar el AMP cíclico a 5'-AMP. Del AMP cíclico, digamos, creo que fue de lo más estudiado, ¿no? O sea, es el primer segundo mensajero, fue descrito ya en los años 60, es sintetizado por la adenilciclasa y degradado por la fosfodiesterasa, que era lo que les decía recién, y la síntesis del AMP cíclico, la ciclasa lo hace a partir del ATP, ¿sí? O sea que la producción de este segundo mensajero tiene que ver con un consumo de ATP. ¿Qué pasa en los tripanosomátidos? En los tripanosomátidos hay grandes variaciones en los niveles de AMP cíclico, en particular entre las formas
presentes en el mamífero, las presentes en el insecto. En los epimastigotes hay bastante menos, entre 4 y 5 veces menos AMP cíclico que en los tripomastigotes. Hay un pico en la producción de AMP cíclico durante la diferenciación del estadio de epimastigote a tripomastigote metacíclico, ¿sí? Entonces, esto hace que también sea como un objeto de estudio bastante interesante lo que es la transducción de señales de este segundo mensajero, y en Trypanosoma brucei, además, se lo relacionó al AMP cíclico con algo que tiene que ver, por un lado, con un proceso muy estudiado en los tripanosomas, en los africanos principalmente, que es el quorum sensing, la capacidad de reconocer cuando ya hay una gran cantidad de parásitos presentes en sangre, ¿sí? Las formas Slender van a producir un factor que se llama SIF, que es el Stampy Induction Factor, ¿sí? En que ese SIF, ese factor, va a hacer que dejen de reproducirse las formas Slender, las formas que les contó también Ulrich, estas formas alargadas, más estilizadas, y que empiecen ahora a diferenciar a la forma Stampy, y esto también está acompañado con un aumento en la cantidad de AMP cíclico, ¿sí? Estas formas son las que luego van a poder ser infectivas para el insecto, y bueno, y a partir de ahí todo el ciclo de vida, ¿no? O sea que el AMP cíclico ha sido relacionado con la capacidad de diferenciar de un estadio a otro, tanto en Trypanosoma cruzi como en Trypanosoma brucei. Y como les decía, son muy distintos a las vías clásicas que podemos encontrar en humanos. Esto es interesante, siempre estos tripanosomas tienen una manera diferente de hacer las cosas, y en particular si uno lo compara o ve cómo era la vía de señalización, esto es en la mayoría de los organismos, donde una señal hace que llega al receptor. Este receptor tenía acá la proteína G trimérica, la subunidad alfa hace una de la adenilciclasa, la cual a partir del ATP hace AMP cíclico, y este AMP cíclico puede actuar sobre canales de membrana, sobre una proteína que se llama EPAC, sobre la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Esta proteína EPAC es una proteína intercambiadora de nucleótidos que va a activar a su vez a otras proteínas que van a terminar produciendo efectos biológicos, lo mismo que la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico genera una cascada de fosforilación que también va a terminar con los efectos biológicos correspondientes. Por último, las fosfodiesterasas frenan toda esta señal. ¿Qué pasa en los tripanosomátidos? ¿Sí? En los tripanosomátidos de estos receptores ya les dije que o no están presentes o son muy puntuales, digamos, no es algo que sea descripto. No tenemos estos canales de calcio, canales iónicos dependientes del AMP cíclico. A la proteína EPAC tampoco se la ha encontrado, tampoco estos efectores de la proteína EPAC. Y de hecho la única pKa que se encontró es una pKa media rara que tampoco responde a AMP cíclico, pero la encontraron por identidad de secuencia. Creo que con esto queda claro que los caminos que transita el AMP cíclico en los tripanosomas son bastante diferentes a los que transitan en el humano, y esto, bueno, hace que sea un desafío el poder estudiarlo, y por otro lado hace que sea interesante para los blancos de drogas. Quizás de lo más conservado están las fosfodiesterasas, ¿sí? Y acá esto es un trabajo... Tenemos que ir redondeando, Guille. Dale, dame 5 minutitos y lo redondeo. Gracias, Ulrike. Esto es un trabajo que es relativamente reciente, digamos, de ser 2-3 años, donde tienen un receptor en Trypanosoma brucei y que tiene que ver con esto de la diferenciación de Slender a Stampy, se los recomiendo. Y en cuanto a las ciclasas, son muy distintas. La ciclasa tiene 12 pasos transmembrana, la de cruzi tiene uno solo, tiene la capacidad de dimerizar la ciclasa de cruzi, y es necesario de que además que dimerice como para que tenga actividad. Acá se ve que esto es un experimento que habían expresado, esta es la de brucei, expresaron las unidades catalíticas que por sí sola tienen la necesidad y la capacidad de dimerizar, pero es muy baja. Pero si uno las obliga a dimerizar agregándole unos dominios de unión proteína-proteína, son unos dominios de cierre de leucina, ven que ahora la dimerización es mejor, y la actividad, si comparan este eje con este, lo notarán,
es como 10 veces más, o sea, requiere la dimerización. Y hay múltiples genes para las ciclasas en Cruci y en Brucey. Las fosfodiesterasas son importantes porque lo que hacen es regular los niveles de AMP cíclico locales, ¿sí? El AMP cíclico difunde por toda la célula, y las fosfodiesterasas permiten de que esa concentración no sea uniforme, sino que sea alta en un lugar de la célula y baja en otra. Eso lo pueden ver porque hay toda una familia de fosfodiesterasas, y cada una localiza en alguna región particular. De esa manera controla los microdominios. Pero de las 11 que hay en mamíferos, en tripanosomátidos hay solo 4 fosfodiesterasas que se conocen como A, B, C y D. ¿Sí? Las tienen acá, que tienen distintos dominios, y esto les va a dar la capacidad de localizar en distintos lugares, y en particular las B, que son 2 genes en tándem que se conocen como B1 y B2. Lo que tienen de particular es que el silenciamiento en Trypanosoma brucei de las fosfodiesterasas B, de las 2 al mismo tiempo, permiten eliminar por completo la parasitemia en el ratón. ¿Sí? O sea, es el silenciamiento de las 2 fosfodiesterasas, la B1 y la B2, permitiría la cura o la eliminación del parásito, al menos hasta ahora mostrado en el sistema de ratón. En Cruci, la C se la vio que localiza en la zona del bolsillo del flagelo y en la zona de la vacuola contráctil, y lo que se sabe es que cuando aumenta el AMP cíclico, y esto puede ser por uno de estos mecanorreceptores que les estaba diciendo antes, del ácido calcisoma se va a pasar aquaporina a la vacuola contráctil, y esto le va a permitir al parásito responder rápidamente al estrés osmótico. Y lo interesante de la fosfodiesterasa C2 es que tiene un dominio 5, que es capaz de unir al fosfatirinositol 3-fosfato, que es el que producía la BPS34 que les conté antes, ¿sí? Por lo tanto, esta proteína también está relacionada con la capacidad de responder al estrés osmótico. ¿Sí? Y bueno, y después de la proteína quinasa A les dejo para que chusmeen el trabajo, pero también sería súper relevante en la vida del parásito, pero como también muy distinta a la pKa general. Y acá, para que lo vayan mirando y preparando, calentando motores para la clase que viene, y simplemente les dejo como el mensaje que las proteínas que participan en la transducción de señales en los distintos estadios del parásito son muy diferentes, incluso entre los tripomastigotes metacíclicos y los tripomastigotes sanguíneos. Y esto tiene mucho que ver con esta comunicación, esta capacidad de infectar células que van a estar discutiendo en la clase siguiente. ¿Sí? Y acá es como quedo yo después de hablar de transducción de señales de quinasa, que fosfolina quinasa, que viene la de fosfatasa que lo saca del bebé. Bueno, así quedé yo, espero que ustedes hayan quedado un poquitito más en pie. Gracias. Bueno, no me pasé. No, o sea, también como nos atrasamos un poquito con la primera clase. No hay problema, Ulrike. Ahora, a ver, son 20 para las 11 acá, se supone que teníamos un break de 15 minutos. Yo propongo que empecemos 5 minutos más tarde, no sé qué es lo que dice Adriana, si está de acuerdo. No hay problema, Enrique. Cuando No hay problema. dispongas, acá estamos. Perfecto, entonces hacemos el break o sea, estos 10 minutitos. Ahora, si alguien en este momento quiere aprovechar a hacerle una consulta a Guillermo, evidentemente Guillermo no creo que tenga problema contestarle, o si no por el chat. Seguro que no, y también, digamos, Ulrike... A ver, y alguien los quiere saludar, ¿ah? Norbert. Ahí lo vi pasar al Norbert. Y quería decir, y también, digamos, quedo disponible si cualquiera quiere mandarme consulta por mail o lo que sea, o cuando quieran, ¿eh? Ahí veo a Lisa que está... ¡Hola! Hola, Norbert. ¿Cómo estás, Norbert? Muy bien, muy bien. Felices de verlo a todos. Haciendo la pega y el trabajo. Gracias, Norbert. Me he enterado de que el curso está saliendo muy bien, lo que me tiene muy orgulloso, porque
Ustedes son fantásticos todos y bueno, el curso tiene que salir como son ustedes. Fantástico. Gracias por toda esa confianza. Eso. Ya, nos vemos. Los quiero mucho. Gracias. Igual. Igualmente. José Un Luis, ahí montonazo. está José. Hola, José. Digo, Hermano. te extraño. Lisa quiere hacer una pregunta, me parece. Sí, qué Ahí pena. estamos. Yo toda preguntona. No, Es que sin gusto. recuerdo. No, maravilloso. A mí me encanta la gente que hace preguntas. Totalmente. Ay, yo tengo la cabeza llena de dudas siempre. Es que yo recuerdo, no sé dónde leí justamente el aumento de la AMP cíclico y la proteinquinasa desencadenaban procesos de metaciclogénesis, que era como fundamental en el proceso de metaciclogénesis. Y mi duda va un poco ligada a qué tan factible es poder bloquear, vale mi mamá por allá, a qué tan No hay factible es problema. No, poder no, bloquear. ¿Qué tan tranquilo, factible? estamos en casa. Discúlpame. No, que no hay problema. ¿Qué tan factible es poder bloquear este tipo de proteínas y de vías de señalización para, de cierta manera, poder bloquear el ciclo de vida, la continuación de la parte infectiva? Es muy linda tu pregunta, digamos, es uno de los intereses más grandes que tengo en el laboratorio. En particular, es factible, nosotros sobre lo que nos estamos moviendo sobre todo, y creo que capaz que voy a ir para ese lado en la charla del simposio, es en trabajar sobre las fosfodiesterasas, sí que es quizás lo que más información tenemos, y además en las fosfodiesterasas son blancos súper abundantes, y hay un montón de desarrollo de drogas en humanos, ¿no? Sabés que tienen que ver desde el control de la presión, hay un montón de patologías y un montón de medicamentos que tienen que ver con las fosfodiesterasas, y sí, digamos, la idea es eso, pero lo otro que te resaltaría es que quizás el proponerse afectar la metaciclogénesis es algo que es interesante desde el punto de vista de investigación, pero quizás medio impráctico desde el punto de vista de resolución clínica, porque tendríamos que darle los remedios a los barberos, a las vinchucas, ¿sí? Entonces, digamos, la búsqueda de blancos que tengan que ver con estas vías de transducción de señales, generalmente se hacen sobre el estadio de amastigote, para afectar más lo que tenga que ver, o el tripomastigote, ¿no? Más lo que tenga que ver, o la capacidad de reinfectar células, o la capacidad de replicarse dentro del mamífero, o la capacidad de diferenciar de tripo a amas, o la proliferación del amastigote. Es ahí donde se están poniendo los mayores esfuerzos. Pero digamos, de cierta manera, el bloqueo, qué pena, si sigo, creo que todo el mundo está en break, qué pena, digamos, de cierta manera, bloquear la transmisión desde el vector no sería un punto principal, teniendo en cuenta que a pesar de que hagan tratamientos y demás en las regiones tan apartadas, igual se van a seguir reinfectando. Sí, totalmente, pero digo que hay veces es como más complicado poder llegar al vector, simplemente por eso, ¿no? Y que además requiere, de hecho, cuando uno tiene más vale acceso, generalmente trabaja sobre el vector propiamente dicho, y no sobre el parásito dentro del vector, ¿no? O sea, es como, pero desde ya que sería una estrategia viable, con las complicaciones que estamos marcando, pero sería viable y súper interesante. Y ni que hablar desde el punto de vista de investigación, el interés que tiene para poder conocer todavía más de la biología del parásito y plantear nuevas soluciones. Muchas gracias, doctor. No, por favor, Lisa. Gracias a vos por preguntar, siempre atenta. Ya, perfecto. Yo ahora creo que los 5 minutitos que nos quedan, digamos, de descanso ahí, que la gente aproveche ir a hacer su cafecito, Totalmente. ir a hacer las escalas técnicas correspondientes. Dale, me parece bárbaro.
Bueno, Gracias, Guillermo. muy Muy linda clase. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vemos.